Hola, buenos días. Te doy la bienvenida a un programa más de este día, viernes 12 de marzo del 2021. Son las 11:11 de la mañana. En las disculpas del caso, un poco pasadito de lo que habíamos programado en nuestras redes sociales, pero aquí estamos. Y lo importante de este día es que es el día del más. Es el día del agradecimiento. Y como viernes a viernes lo hemos hecho con nuestras invitadas de casa desde El Salvador, desde el pulgarcito de las Américas, el pulgarcito de Centroamérica, mi querido y bello país, El Salvador. Con nosotros está Claudia Martínez e Irene Martínez con un gran programa, con un big programa de este viernes. Buenos días, Claudia, buenos días, Irene. Bienvenidas a un nuevo programa de día viernes en Empresas, Negocios y más. Buenos días a todos, buenos días Ricardo, qué felicidad de estar con ustedes hoy en este viernes que es un viernes especial. Este día no solo es el día de la gratitud, sino que también el día de la gratitud a nuestros ancestros, por aquellos que estamos acá este día, así que es un día de noticias maravillosas, un día muy feliz y pues qué mejor que compartirlo con ustedes. Buenos días a todos. Excelente. Bueno, por ahí ya se colocó la temática de esta mañana, linaje ancestral, así lo hemos publicado en nuestras redes sociales. Esta es una transmisión en vivo por medio de Facebook Live. Bienvenida, Irene. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Bueno, desde ya estamos honrando a nuestros ancestros. Los invitamos a que se queden en el transcurso del programa y al final, pues que va a estar muy bonito. Una práctica llena de amor y de gratitud para todos nuestros ancestros. Excelente. Y justamente estoy mostrando en pantalla la temática a cargo de estas temáticas que competen al liderazgo consciente. Ahí están nuestras invitadas, tanto Claudia como Irene. Así que abro los micrófonos para ellas, para que ellas nos eduquen en estos temas de liderazgo consciente, justamente en la temática de hoy, linaje ancestral. ¿Qué es el linaje ancestral, Claudia? Estás en silencio. Ok, gracias Irene. Sí, mira, el linaje ancestral es toda nuestra familia, aquellos de quienes nosotros venimos, ¿sí? Es una pregunta sumamente importante esta que me haces, porque sabes, hace unos años, quizás hace 8 años, cuando a mí me preguntaban o me hablaban sobre los ancestros, yo pensaba en mi mente que los ancestros era Cristóbal Colón, era Jesús, ¿sí? Pero nunca tenía en la mente que mis ancestros eran mis abuelos, mis padres y todas las personas que en línea directa van hacia atrás. Fíjate que tenemos una afectación de ancestros hasta 9 generaciones. Y eso es sumamente importante, sumamente vital saberlo. ¿Por qué? Porque dependerá de ahí la vida que llevamos hoy día. Estamos impactados por ellos. Las mujeres somos las que más impactamos en línea directa a nuestros hijos y a las generaciones siguientes. ¿Por qué? Porque en nuestra información, nuestros óvulos se crearon en el vientre de nuestra abuela. Entonces, imaginas, de entrada ya llevamos casi 3 generaciones, o sea que nuestros hijos vienen con 3 generaciones atrás cargados en su ADN. Entonces, es sumamente importante y lo que vamos a hacer ahora es conocer un poco, hablar de ellos y sobre todo agradecerles. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina para ver el concepto? Ok, muy bien. Mira, ¿qué es el linaje? El linaje es la línea de antepasados y descendientes de una persona.
Ancestro es el antepasado directo por parentesco. Entonces, si estamos hablando, puede ser nuestro padre, nuestra abuela, digamos, si es en el lado de padre, la abuela y el abuelo, y ahí ya tienes dos familias diferentes, y así los padres de ellos. Y mira que ahí te vas abriendo hacia una gama de ancestros que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cada persona la vas dividiendo en dos, ¿verdad? Cada de papá y mamá, y la familia empieza a crecer. Mucha de esta familia nosotros no la conocemos. No sé tú, Ricardo, ¿qué tanto conoces de tus ancestros o hasta dónde has llegado tu árbol genealógico a conocer de ellos? Fíjate, excelente pregunta, Claudia, y justamente pensaba en eso, en lo que tú estabas explicando como introducción. Y te puedo decir, y no sé si es correcto decirlo, el árbol genealógico, Sí. pues es bien corto. Yo justamente, vamos a decir, conozco a los padres que serían mis abuelos, los padres de mis papás, pero los conocí por fotografía nada más y pocas fotografías. Así que no tuve mucho esa línea tan directa y he conocido otros casos donde hay todo un árbol genealógico de casi 7, 6 generaciones, donde saben quién fue hace, no sé, 200 años, el tatarabuelo, la tatarabuela o la familiar. Y me encanta ese tipo de familias que tienen como cuadrado ese tema, pero en mi caso particular es bien corto, Claudia. Pues mira, es un buen momento para iniciarlo. Más ahora en esta oportunidad que ustedes tienen de mezclar culturas, ¿verdad? Porque eh, tú tienes mezclada la cultura venezolana en tu familia y pues ya que están residiendo en otro país, es probable que se mezclen con otras culturas adicionalmente. Entonces, se vuelve muy importante que nuestros hijos y nuestros nietos conozcan quiénes son sus ancestros. ¿Y por qué es importante? Mira, no solo trasladamos la herencia económica, como se suele pensar, ¿verdad? Que esta familia tenía ancestros económicamente poderosos o políticamente poderosos. No, también se traslada la parte de la salud, y así como se traslada la salud, la longevidad, también se traslada las enfermedades, ¿ok? Y además de eso, situaciones o actos que se hayan cometido y se hayan ocultado pueden generar síntomas hacia adelante en el árbol genealógico. Y con estas situaciones, ¿de cuáles podemos estar hablando? Por ejemplo, cuando ha habido abuso en la familia o ha habido una persona que ha participado en guerras, ¿sí? En guerras de países o guerras de ciudades, esto va generando cierta energía que los siguientes hijos puede haber una persona que pueda estar desde la parte de adicción a alguna droga, por ejemplo. Y esto la persona lo hace de forma inconsciente precisamente para olvidar lo que viene en su sangre, ¿sí? Es como un escape. O si hay personas que han participado en este tipo de acciones, puede ser que de pronto, 2 generaciones adelante, todos los hijos son médicos. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo hoy es salvando vidas. Entonces, sí tenemos que saber, o también cuando han habido abusos y estos se callan, de pronto en el linaje hacia adelante pueden haber hijos sordos, como un síntoma. ¿Sí? ¿De qué? Del silencio, de que hay que guardar silencio. O puede ser que hayan otro tipo de situaciones que se van heredando y se van manifestando a través de síntomas, ¿sí? Que generan, obviamente, algún tipo de enfermedad. Entonces, es importante conocer también si hubieron parteras, mira qué importante, si hubieran parteras dentro de nuestro árbol genealógico. ¿Por qué? Porque estas mujeres son las que daban vida, ¿sí?
Entonces traían vida al mundo, eran las facilitadoras que ayudaban a otras mujeres a dar a luz. Entonces, todo esto es algo que es supremamente importante para que nuestros hijos vayan conociendo de qué están hechos ellos también. ¿Qué te parece? Excelente. Ahora bien, Claudia, me llama mucho la atención y lo que tú acabas de decir, porque generalmente uno lo ve más del lado físico, es decir, el linaje de una herencia física, pero no puede ver, o es difícil analizar este linaje ancestral. Tú acabas de colocar varios ejemplos y sí me gustaría para nuestra audiencia que podamos, no sé, explicarle cómo la importancia de conocer el tema ancestral. Ok, muy bien. Mira, pasamos a la siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina habla sobre la que sigue. Habla sobre la importancia del linaje. Dice que este se mantiene mientras el clan exista. Se traslada la energía emocional, se graba dejando una huella inconsciente que se manifiesta de generación en generación. Entonces, sobre lo que tú comentabas ahorita, ¿cómo lo podemos explicar? ¿Cómo vamos heredando acciones? Es muy común que digamos que el niño camina igual al abuelo. ¿Has escuchado ese dicho en alguna familia? Bueno, de hecho yo se lo digo a mi hijo Moisés, si tú lo conoces, le Ajá, ¿qué digo, le tú dices? caminas igual a tu Ajá. abuelo o tu espalda, le digo yo, es igual a la de tu abuelo. Mira, tenés la parte igual al abuelo, la forma, ¿no? Eso significa, eso significa que él ha heredado esos genes, ¿sí? Pero también, si físicamente se heredan, también emocionalmente heredamos. Y ahí es donde debemos de tener nosotros conciencia de qué estamos heredando. Y ahí es donde es sumamente importante que nos puedan llevar a generar repeticiones en el árbol genealógico, ¿sí? Entonces, ¿cómo se traslada energéticamente a través de nuestro ADN, que viene cargado ya con la parte emocional? Recuerda que ya en un programa anterior hablamos sobre cómo los bebés, desde que están en el vientre de la madre, empiezan a tener esa información de la madre y de todo lo que está afuera. Y así vamos trasladando la información genética a las generaciones futuras. No sé si con esto te queda un poquito claro lo que tú Sí, preguntabas. definitivamente. Quizás para ir entrando en esta temática, Claudia o Irene, eh, la importancia del linaje, dice aquí, se mantiene mientras exista un clan. El linaje se mantiene mientras exista un clan, dice. Eh, la energía emocional se graba dejando una huella. Por ejemplo, decíamos del ejemplo de mi hijo, de lo que yo percibo que pues se parece a su abuelo. Cuando hablamos de esas características físicas que son más notorias del lado físico de su abuelo, pero posiblemente por el lado emocional es de la abuela o es de la mamá o es del tatarabuelo. O cómo podríamos entender estos temas en el sentido que si tengo esa característica física, es como ser un clon, por decirlo así, en una nueva vida, en un tiempo diferente. ¿Cómo debemos de entender esto, Claudia? Es simplemente una herencia en una nueva era, digámoslo así. Sí, una nueva versión.
cada ser trae lo suyo propio, ¿no? Lo que va a ejecutar sus propios sueños, sus propios obligaciones, su misión de vida, como la quiera llamar. Trae lo que él ya viene destinado a vivir. Sin embargo, viene con esa carga emocional que le ha sido dada por la familia. Entonces, pero dependerá de la persona si decide viviendo esa vida o si la cambia. ¿Y cómo? Ahí empezamos a hablar sobre el tema de lealtad, ¿verdad? Claudia, haciendo un paréntesis, vale la pena mencionar la película Coco en este caso. ¿Ya la has visto, Ricardo? Sí, ok. Sí, he tenido la oportunidad, bien, bien interesante. Es muy bonita y pues invitamos a que la puedan ver si todavía no la han visto o que la vuelvan a ver ya desde otra conciencia. Pues ahí se trata mucho el tema ancestral. Por ejemplo, el bisabuelo o tatarabuelo, creo que era del niño, había sido, es compositor, y no tenía el reconocimiento, no había logrado tener ese reconocimiento estando en vida y mucho menos también estando en muerte. Entonces, el niño heredó ese talento del tatarabuelo, que es la música. Y el niño pues escuchaba y admiraba a un artista que cantaba las canciones que el tatarabuelo había escrito. Entonces, la dinámica de la película se desarrolla en base a esa historia y al final pues el niño logra darle el reconocimiento al tatarabuelo, el reconocimiento a ese talento. Él estaba él podía decidir qué hacer con ese talento heredado, si lo tomaba o simplemente lo dejaba porque en la familia se había generado por medio del dolor, a través del dolor, de la pérdida del tatarabuelo y del abandono, que se había manejado esa historia familiar sobre el abandono, que el tatarabuelo había dejado a su hija, a su familia, y se había ido en busca de un sueño y ya no había regresado. Entonces, esa dinámica sucede en todas las familias, Ricardo, porque a veces nosotros tenemos una historia, se maneja una historia en la familia, pero no conocemos a fondo lo que sucedió, porque solo se va pasando generación tras generación lo general, o incluso se van omitiendo detalles o se van agregando otros que posiblemente no sean. Y no reconocemos en sí el talento de la persona, no reconocemos todo eso bonito que tenía esa persona. Entonces viene un descendiente a futuro que nace con esa lealtad, como menciona Claudia. Y la lealtad en este caso de la película, pues era llevar a cabo, desarrollar ese talento y poder tener el reconocimiento, ¿verdad? Entonces, a veces en la vida se nos presentan ciertos bloqueos también, que posiblemente no sea por nosotros, sino que sean sueños truncados de algún ancestro, que nosotros venimos a culminar acá por esas lealtades, sin saberlo, sin conocerlo. Entonces, ahí también la importancia que va a hablar Claudia más adelante sobre el árbol genealógico. Excelente. ¿Y cómo podemos entender? Porque estamos hablando, en este caso, y me encanta esa película, la he visto varias veces con mis hijos, y pues también invito a la audiencia que pues, veámosla bajo un ojo de educación, bajo un ojo muy crítico de las situaciones que van viviendo específicamente en esa familia y sobre todo en este momento que estamos hablando del linaje ancestral. Claudia, ¿cómo debemos de ver estos temas? Porque justamente hablábamos de un caso donde vamos a decir que este niño en una generación de nieto venía ya con esas habilidades, con esos skills de músico, porque su abuelo en algún momento de su vida había desarrollado y que ya venían implícito en él. Pero ¿qué hay, por ejemplo, de aquellas habilidades, por decirlo así, que no son positivas para el ser humano?
tú hablabas de un caso, por ejemplo, si la persona o el abuelo, no sé, fue alcohólico o hubo consumo de drogas, se repite la historia o se podría repetir. ¿Cómo debemos de analizar estos temas en la experiencia que ustedes han tenido? Ok, muy bien. Fíjate que ahí es donde cobra una importancia el árbol genealógico. Conocer cuáles son las cosas buenas, pero también aquellas cosas no tan agradables que tiene el árbol genealógico, ¿verdad? Entonces, la manera de manejarlo es simplemente conociéndolo. En esa lámina que tú tienes, dice, una persona hereda de un ancestro no solo la genética, también hereda una función, comportamiento, patrones, somatizar enfermedades, incluso de varias generaciones atrás. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Por ejemplo, si dentro del árbol genealógico, y yo lo hablaba, dentro de un árbol genealógico, tienes que ver cuál es la función que ejercían las mujeres y qué funciones ejercían los hombres. Si tienes un árbol genealógico donde hay matriarcado, por ejemplo, que no es sano y estamos muchas familias vinculadas con el matriarcado, donde los hombres son muy pasivos, donde los hombres a veces son alcohólicos. Yo conozco un árbol genealógico donde la familia del lado de los hombres no sobresalen, ¿sí? No sobresalen en ninguna profesión, no sobresalen en generación de ingresos. Es más, hay muchos alcohólicos ahí incorporados. Eso dice que ese árbol genealógico estaba como con síntomas, ¿no? Como enfermo. Y hacía que los hombres, en lugar de afrontar sus responsabilidades, lo que hicieran era, por alguna situación que haya sucedido antes de que ellos nacieran, probablemente, ellos lo que estaban haciendo es olvidando esa situación, saliendo de ahí. ¿Y cómo lo hacen? A través de anestesiarse con el alcohol, evadir a través del alcohol. Y dejaban a las mujeres al frente de toda la familia. Y ahí se instauró el matriarcado en ese árbol genealógico, lo cual tampoco es sano. ¿Cuándo no se vuelve sano? Cuando tú tienes dentro de la familia más hombres que han ido naciendo hacia adelante. Lo que tienes que hacer es sanar ese árbol para que los siguientes hombres y las siguientes mujeres logren generar un balance en su actuar. ¿Me explico? Entonces, eso es lo valioso de conocer cómo el árbol genealógico está actuando, ¿verdad? O ha venido actuando a lo largo del tiempo para saber cuáles enfermedades hay que sanar, cuáles profesiones son las que han marcado la vida de las generaciones futuras. Por ejemplo, un hacendado, si tenía esclavos, o las personas que han tenido trata de personas, que se han visto relacionados a delito, es muy probable que sus siguientes generaciones, si estas no limpian esas acciones energéticamente, las siguientes generaciones tengan ciertos padecimientos o pierdan dinero, que es ahí donde impacta muchísimo las situaciones que se dan en el árbol genealógico. Qué interesante, y quizás voy a cerrar un poquito acá para que nos vean los rostros, porque definitivamente, y voy a poner la vista de los tres para que podamos compartir. Quiere decir, Claudia e Irene, que estos temas definitivamente son muy fáciles, pero sumamente complejos, porque esto lo voy a decir de esta manera, esto es como una carrera de relevo. Y aquí yo quizás quiero ser como un stop. Y si gustan pueden abrir los micrófonos si quieren Sí, opinar. mira, esa es la mejor forma de como de describirlo, de expresarlo, una carrera de relevos. Porque es más, yo no solo tomo
mi fragmento de carrera que me toca, sino que tomo la carga que me pasó el ancestro anterior. Y es más que yo, más bien a veces hasta pido que me la pase para yo continuar y seguir adelante. Fíjate que sí, es que justamente cuando tú estás hablando y me haces esa pregunta de quiénes son tus ancestros, yo te digo, yo pocos los conocí, poco sé de ellos, y lo que sé de ellos, pues son justamente lo que tú dices, cosas positivas y cosas no tan positivas, y que justamente vamos obteniendo con lo que tú nos presentabas, comportamientos, actitudes, hasta enfermedades somáticas. Comentabas tú en la información. Entonces yo veo esto, lo importante en esta carrera de la vida, y tú acabas de decirlo algo. Ricardo Marroquín, Claudia Martínez, Irene Martínez, tenemos una gran responsabilidad y compromiso en nuestro tiempo de vida. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo en este momento vamos a afectar 100, 200 años futuros. Nietos, bisnietos, no sé qué vendrá después de bisnietos y tataranietos. Es decir, ni siquiera voy a establecer el fragmento que tenemos a la vuelta o en el siguiente fragmento, que son nuestros hijos. Mira, es fácil, cuenta 8 generaciones adelante tuyo. Y 8 esas son tu responsabilidad. Ok, vamos a ver. Hacemos la práctica. ¿Cómo la Ahora, haríamos? cada decisión que tomes, Ricardo, tienes que ser consciente que va a afectar 8 generaciones más adelante. Wow, déjame anotar eso. Déjame para que nuestra audiencia también, porque es un programa educativo, ¿eh? Por eso tenemos cuaderno y lápiz. Hablemos de esas 8 generaciones que hay que estar pendiente de esas próximas generaciones, es decir, cómo podríamos afectarlas, cómo ya la estamos afectando. Imagínate, a veces podemos decir, bueno, esta decisión que voy a tomar o esta acción que voy a realizar no me va a afectar a mí, pues porque no tomo esa creencia. Pero, ¿qué pasa con las generaciones que vienen? Posiblemente no tengas hijos, pero sí puedes tener sobrinos o incluso, bueno, tal vez no de la línea directa, pero sí de otra línea del árbol genealógico. Esas generaciones más adelante pueden salir afectadas por tu decisión. Cuando se estudia esto, se hace una conciencia y ya tú empiezas a ser más coherente también en tu actuar y en las decisiones que tomas, porque no solamente son que afectan a ti, sino que afectan a todo el linaje, a todo el árbol genealógico. Y bueno, eso se expande pues a toda una sociedad, porque al final, si hacemos un análisis así en general de todas las generaciones que vienen hacia atrás, al final todos estamos conectados, ¿verdad? Alrededor del mundo. Es un hecho. Entonces, aquí lo importante, nosotros hicimos en nuestra familia una práctica muy bonita, lo hicimos antes de que pasara todo esto de la cuarentena, cuando falleció mi mamá, hicimos una reunión familiar para entregar unos recuerdos, pero lo hicimos con la intención de dar reconocimiento a todos esos ancestros y empezamos a construir el árbol entre todos. Nos dimos cuenta que había muchos bebés fallecidos y que incluso ni el nombre se les sabía. Entonces, ¿qué pasa? A esos bebés también tienen un espacio en nuestro árbol genealógico y posiblemente no tengamos el nombre, pero si sabemos que alguien tuvo un hijo y falleció al nacer o fue un aborto, hay que darle ese espacio en el árbol genealógico para que todo vaya siendo equilibrado, para que las nuevas generaciones sepan el lugar que les corresponde. Y es muy bonita esa práctica. Ahora, pues, como estamos un poco limitados, se puede hacer las reuniones por medio de Google Meet o de Zoom o incluso de WhatsApp, escuchar a todos esos
parientes mayores que les encanta hablar sobre la época en cuando eran niños, sobre los tíos, tienen mucho conocimiento del árbol genealógico y de esa forma podemos ir construyendo. Podemos enterarnos que tal vez algún ancestro inventó algún artículo o tuvo algún ingenio, fue artista y no solamente fue que el tío tuvo el vicio del alcohol, no trabajaba, pero tenía un talento y había logrado algo en su vida aparte de lo negativo que pudiéramos pensar que es el vicio. Posiblemente el vicio no haya sido porque él así lo quiso, sino que haya sido herencia, haya venido de más atrás. Entonces, ahí es la importancia de hacer ese árbol genealógico, de construirlo hasta donde podamos y poco a poco, a medida lo vas haciendo, la información va llegando, van apareciendo un primo, un tío que tiene fotos de tus tatarabuelos y sabe el nombre y los conoces de esa forma. Incluso a nosotros se nos presentaron fotografías que en aquellas épocas, Ricardo, le tomaban fotografía a las personas fallecidas. Hasta fotografías así de un material grueso, o sea, Sí, lo cartón. conozco. Sí, entonces es muy bonita esa práctica y de esa forma honramos y reconocemos a nuestros ancestros y todo se empieza a ordenar, se empieza a liberar. Tal vez tenemos un primo o un sobrino que no haga nada de su vida. Bueno, ahí está la invitación a crear ese árbol genealógico, quizás resumiendo lo que dice Irene, bien interesante. Primero empezar a preguntar, y preguntemos al lado derecho, al lado izquierdo, hacia arriba, hacia abajo, ya no se puede porque posiblemente ya estén fallecidos, pero ahí uno va a ir construyendo ese árbol de que está alrededor. Yo me comprometo en hacerlo y de pronto en otro programa, pues yo ya te puedo establecer hasta dónde la información que pude tener. Y fíjate que tú acabas de decir algo, Irene, bien importante, conversando con una tía. Por eso es lo importante, esa relación que tenemos los sobrinos o nuestra etapa con la familia. Eso es lo importante. Le decía yo, ¿y de dónde salen esos gemelos? Porque hay un primo mío que tiene gemelos. ¿Y de dónde salen esos gemelos en la familia? Y la tía me dice, no, si es que en nuestra familia hay gemelos. Y yo, ¿cómo? ¿Cuándo? Yo pensaba que era el lado de la esposa de mi primo. No, me dijo, el hermano de mi mamá y el otro hermano y el primo es categorizada por una familia que tienen gemelos. Y me llama la atención, y bueno, y yo tengo testigos aquí en casa, en mi entorno, que yo decía, no, yo cuando me case, gemelos de una sola vez. Y esto que te acabo de decir, lo averigüé hace como 2, 3 semanas. Y y me cae el 20, como decimos, y digo yo, pero ahora entiendo por qué yo tenía esos pensamientos. Eso, mira que has dicho, eso es sumamente importante porque los pensamientos también se heredan. O sea, hay cosas que nosotros decimos, y igualito, está pensando igualito al abuelo, y a veces uno tiene pensamientos que no sabe de dónde, o tiene creencias que no sabe a dónde las aprendió, y se han heredado. Así tal cual ese pensamiento tuyo, así vienen millones de cosas. ¿Verdad? Entonces, y aquí es sumamente importante el ordenamiento, como dijo Irene, y el ordenamiento y el balance en las familias, Ricardo. Esto es sumamente importante, que la mujer tenga el hogar que le corresponde y que el hombre en la familia también tenga el lugar que le corresponde. ¿Para qué? Para que tengamos familias en balance, en armonía, ¿verdad? Si el árbol genealógico hacia atrás ha estado afectado por una u otra situación, creo que ese es un momento muy bueno para hacer ese balance, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría saber si tienes alguna otra duda, porque vamos a pasar a la práctica. Irene ha preparado una práctica muy, muy interesante sobre Excelente.
tema de los Hacemos. ancestros y me gustaría que tengamos el tiempo suficiente, porque mira, esto es algo valioso que si lo hacemos desde nuestro subconsciente, nos va a permitir cambiar la energía de nosotros y de nuestras generaciones de forma inmediata, tanto hacia adelante como hacia atrás, ¿verdad? Entonces, sí. Excelente. El micrófono es de ustedes. Dejamos a Irene. Irene, no sé dónde está. Acá. Ok, muy bien. ¿Cierro la Ok. presentación o quieres que la muestre en algún momento específico? Puedes cerrarla. Ok. Puedes cerrarla. Vamos a la meditación. Vamos a hacer una práctica muy bonita para honrar y reconocer a esos ancestros de nuestro árbol genealógico, tanto paterno como materno. Entonces los invito a que cierren sus ojos y den una respiración profunda. Respiran y exhalan. Respiran y exhalan. Respiran y exhalan. Comienzan a relajar su mente de la forma que ya conocen, haciéndose cada vez más conscientes de mi voz y confiando en el proceso. Relajan su rostro, relajan su garganta y cuello. Relajan sus hombros, brazos y manos. Respiran y exhalan. Poniendo la atención en su pecho y siguiendo el ritmo de su respiración, van a imaginar que de su pecho emana una luz verde brillante. Y cada vez que respiran y exhalan, esa luz verde brillante se expande, irradiando cada vez más al exterior y cada vez haciéndose más y más brillante. Respiran y exhalan. Con solo poner la intención en su mente, su cuerpo responde. Relajan cada órgano de su cuerpo. Relajan cada sistema de su cuerpo. Respirando y exhalando. Esa relajación baja por sus caderas, muslos, piernas, rodillas, pantorrillas y pies. Voy a comenzar a contar del 5 al 1 y van a imaginar que bajan por unas gradas, posiblemente sea un ascensor, un tobogán. Lo que venga a su mente es perfecto. Y van a bajar hacia un lugar, hacia un salón iluminado, muy especial, muy bonito. Posiblemente esté adornado con listones, con globos, con flores. Lo que ustedes elijan es perfecto. 5. Están seguros y a salvo. 4. Están en paz. 3. Cada vez más y más relajados, continúan bajando. 2. Respiran y exhalan, seguros y a salvo. 1. Han llegado a ese lugar maravilloso, a ese salón. Posiblemente vean muchas sillas. Y ustedes van a pararse al frente. Y de pronto van a imaginar o a visualizar que a la derecha vienen entrando personas. Posiblemente sean personas que ustedes conocen, tíos, abuelos, primos, hermanos. Entran uno a uno y van a imaginar que todos vienen sonrientes a una reunión familiar. Y todos toman asientos. Van a imaginar
que ustedes se dirigen a ellos y les dicen, gracias por estar aquí. Gracias por estar en esta reunión familiar. Gracias por honrarme con su presencia. Ha llegado el momento de agradecerles por haber estado aquí antes que mí, por haber preparado el camino, por haberme heredado talentos. Posiblemente no los conozca, pero sé que son familia. Y este día les doy el reconocimiento, los honro, les agradezco y les envío mi amor, gratitud y mucha luz a donde quiera que estén. Van a imaginar que de su cuerpo comienzan a salir unos vínculos que conectan a cada uno de ellos. Posiblemente esos vínculos los imaginen como hilos. Posiblemente sean tubos o sea luz. Todos esos vínculos son vínculos que los unen, pero son vínculos limitantes. Y ha llegado el momento de soltar y liberarse de todas esas experiencias que no les corresponden, de todas esas emociones que no les corresponden. Posiblemente hayan sentido algún tipo de estancamiento en su vida, o que están haciendo alguna actividad que no va con ustedes. Y ha llegado el momento de soltar y liberarse. Por ustedes, por amor a ustedes y por amor a sus ancestros. Van a imaginar que a sus pies hay una caja de herramientas o una bolsa mágica en donde pueden encontrar todo tipo de herramientas que imaginen. Y van a cortar esos vínculos, extrayendo uno a uno esos vínculos de su cuerpo, liberando y soltando. Van a imaginar un cambio profundo en su cuerpo, en su mente, en sus emociones y energía. Y van a imaginar que los ancestros aplauden, están felices, porque has liberado, has soltado y lo has liberado a ellos. Ahora vas a imaginar que los ancestros entregan todos sus talentos maravillosos, te entregan su bendición, su apoyo, su gratitud. Saben que estás haciendo un gran papel en esta vida. Saben que estás viviendo ahora tu vida. Y que todo lo que tú decidas hacer, va a ser para tu mayor bien y el de todos los involucrados. Que has venido a evolucionar, a sanar el árbol. Ahora vas a pedirles a los ancestros que tomen su lugar, que tomen el lugar que les corresponde en el árbol genealógico.
Les vas a decir a los ancestros femeninos y masculinos que se ordenen y tomen su lugar, el lugar que les corresponde. Y les vas a decir que les agradeces todo el apoyo que has recibido de ellos y que seguirás recibiendo. Todos los talentos los recibes agradecido. Todos esos talentos que por herencia natural y por derecho te corresponden. Y vas a imaginar que empieza a haber un movimiento, colocándose uno a uno tus ancestros en el sitio que les corresponde. Tú estás delante, tus padres atrás, luego vienen tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, todos ubicándose en el lugar correcto. Tus tatarabuelos, tus pentabuelos, tus exabuelos, tus heptabuelos y tus octabuelos, todos en el lugar que les corresponde. Ancestros femeninos y masculinos. Sientes ese orden en tu vida, en tu ser. Sientes ese equilibrio. Sientes esa coherencia. Sientes esa gratitud. Ese amor. Y esa sabiduría. Con todas esas sensaciones, vas a imaginar que los envuelves en una esfera dorada y blanca y posiblemente color violeta. Y agradeciéndoles, y ellos agradeciendo, vas a visualizar o imaginar que comienzan a salir. Salen de ese salón y cada uno continúa su camino. Sintiendo esa gratitud, comienzo a contar del 1 al 5 y vuelves a la plena conciencia. Sales de ese salón a la izquierda. 1, estás agradecido. 2, sientes amor. 3, reconoces todos los talentos. 4, respiras profundamente y activas la energía en ti. 5, estás en el aquí y en el ahora, en la plena conciencia. Cuando estés listo, puedes abrir tus ojos. ¿Qué me cuentas, Ricardo? ¿Cómo te fue? Fíjate que no, buenísimo en este viaje ancestral. Fíjate que trataba, aunque es como bien difícil en la mente, ir como estructurando toda la familia, pero voy a hacer la tarea y también le digo a la audiencia y todos aquellos que van a ver este video que hagamos la tarea de ponerlo sobre mesa en papel y lápiz. Voy a mostrar aquí a los tres en cámara para que estemos aquí y podamos compartir. Pero fui haciendo ciertas relaciones que cada familia deberá de concluir con las cosas particulares. Por ejemplo, yo encontré a un familiar cercano, a un tío, llamado David, que hasta el día de ahora, pues, se sabe que está desaparecido. No se sabe si murió, nunca se tuvo ese rastro evidente, pero desaparecido. Mi hermano David está muerto. Hay otro David en la familia donde, pues,
no sé, desconozco un poquito cómo ha sido su vida, pero tendrá que ver en estos temas ancestrales, tendrá que ver cuando uno determina el nombre de la persona. Sí, sí tiene que ver y le sumamos la carga ancestral a nuestros hijos. Yo también lo hice, les cargué de los nombres de sus abuelos, imagínate. Entonces, pero no lo sabía, uno lo hace porque, ay, que se llame igualito a mi papá o igualito a mi mamá, o cuando tomamos un nombre que es un apellido de la familia y se lo ponemos a un hijo, le cargamos toda la energía que tiene ese nombre, ¿no? Entonces, por eso es importante, aunque los hayamos cargado con esa energía, lo bueno acá es limpiar el árbol. ¿Cómo? Una, la práctica de hipnoterapia. Dos, con oración. Tú puedes perfectamente bien orar por ese árbol genealógico para que sane, para que se limpie, ¿sí? Otra práctica, que ya la hablamos la vez anterior, un ayuno de un día. Yo te contaba la experiencia de estos amigos que hicieron ayuno por el tío del esposo y luego lo soñaron que el tío estaba feliz, ¿sí? Entonces, esas prácticas nos ayudan a limpiar el árbol genealógico. ¿Y cuándo empieza la limpieza? Mira, esto comienza cuando tú haces el árbol y haces ese reconocimiento de tus ancestros. Porque cuando los empezamos a notar, ¿y cómo se llamaba el tío segundo? Y se llamaba así, ya los está reconociendo como familia. Y aquí hay algo que anteriormente me acordé y que no lo dije, es si tu papá o si tu mamá, o sea, no digo los tuyos, no, el de uno, si el papá de uno o la mamá de uno ha tenido otra pareja y tuvo hijos, también se incorporan. Es decir, se pone papá y las dos parejas o mamá y las dos parejas. Y los hijos que haya tenido con esas parejas, aunque sean los medios hermanos que uno no quiere, debe uno considerarlos. ¿Por qué? Porque eso hace que los hijos se vuelvan legítimos dentro del clan familiar. ¿Ok? Que se reconozcan y no estamos ¡Wow! a las personas. ¿Sí? Eso es una gran carga energética. Y hay familias que dicen, yo conozco un señor que dice, no, si mi abuelo tuvo como 40 hijos, como era tan mujeriego, dicen que tenía 10 mujeres y con todas tuvo hijos. Entonces, todos esos hijos son parte de ese árbol genealógico, ¿sí? Eso es algo que hay que tener muy en cuenta cuando lo hagamos. Es decir, hay que tener el lienzo exacto, es decir, la fotografía sin, ¿cómo decirlo? La fotografía tal como es. Bueno, Sí. de verdad Sin que hay ocultamiento. sin ocultamiento. Hay mucho, de verdad que es una serie de programas, solo este tema. Así que bueno, por cuestiones de tiempo vamos cerrando. Esperamos que nuestra audiencia le haya gustado, como nos ha gustado a nosotros esta temática del linaje ancestral. La invitación es a que ustedes practiquen, ustedes mejor que nadie, cada familia, cada individuo, pues tiene la información, o algunos no la tienen, pero hay que investigarla. Así que dejamos ahí la invitación, nos tenemos que ir, se termina el programa, así que bueno, dejo los micrófonos para que pues se despidan desde El Salvador, desde el Pulgarcito de América con este excelente tema. Bueno, gracias Ricardo, gracias a toda la audiencia y gracias a nuestros ancestros porque por ellos estamos aquí ahora reunidos con ustedes. Que tengan un lindo fin de semana. Vamos con Irene. Muchas gracias a todos, que tengan un maravilloso y bendecido fin de semana y muchas gracias por darse el tiempo de crecer junto a nosotros.
Excelente, excelente programa. Gracias por estar conectados en este programa, transmisión de Facebook Live de Empresa, Negocios y más. Gracias a nuestras amigas invitadas que son de casa, tanto Claudia Martínez como Irene Martínez, expertas en el tema de liderazgo consciente. Ahí hemos mostrado cómo se les puede contactar a sus teléfonos, números de teléfono, a sus correos electrónicos. Y no me queda más que desearles un big day. Hagamos de este día un gran día. Hagamos de este día un big day. Será hasta la próximo viernes. Que Dios los bendiga y pasen un feliz fin de semana. Hasta luego, Claudia. Hasta luego, Irene. Cuídense. Bendiciones.